Hola, les habla el doctor Ricardo Contreras Soto, ahora aprovechándonos de estos medios para platicar con ustedes sobre la pobreza, bueno, que es el tema que venimos desarrollando. Hay un capítulo que hicimos que se llama La canción sigue siendo la misma, trayectorias de la vivencia de la pobreza. En el tomo que, bueno, este capítulo lo realizó su servidor, Ricardo Contreras Soto, la doctora Alejandra López Salazar y la doctora Celina López Mateo. Y está en este libro que ustedes, perdón, en este libro que, que es sobre desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la región Laja Bajío en Guanajuato. Hicimos un levantamiento grande y recordemos que estamos trabajando lo de pobreza subjetiva. Y la pobreza subjetiva es cómo experimentan las gentes la pobreza, más que heterodirigir o heteroasignar la característica de la pobreza de la gente, que la misma gente sea la que vaya platicando qué es la pobreza, cuál es su situación y demás. Bueno, pues en el capítulo 3 de la canción sigue siendo la misma, se me hace un capítulo demasiado rico, donde le hicimos una pregunta, es una pregunta detonadora a través de una entrevista semiestructurada. Entonces le preguntamos en la pregunta 11, ¿nos puedes platicar de tu familia cuando eras niño en cuanto a problemas económicos que viviste? Y para nosotros era muy importante porque queríamos saber cuáles era la experiencia. Por un lado, queríamos ver la experiencia. Dos, queríamos ver la trayectoria. Como entrevistamos personas pobres, pues no cambió la vida. Siguió siendo triste, siguió siendo carente, siguió siendo limitada la vida. Y lo que queríamos ver también es las reminiscencias, los recuerdos significativos, ¿no? Entonces, pues nos contestaron muchas cosas que a continuación quiero platicarles en ese término, ¿no? De que es en el fragmento del discurso, está el mundo de los pobres, está el mundo de los ricos. No son dos mundos distintos, es el mismo mundo, pero sí hay espacios, hay territorios, hay ambientes o en espacios sociales donde la gente pobre pues generalmente vive, convive, transita, hace su vida cotidiana, y también el mundo de los ricos que tienen espacios muy especiales, muy específicos, bajo otras condiciones materiales y sociales de vida, ¿no? Entonces, nos empiezan a hablar sobre la situación de pobreza. Nosotros la metimos en una clasificación de pobreza extrema, ¿no? Entonces, la gente hablaba de que, pues, que había muchas limitantes y que, ha vivido así mucho tiempo. Hay gente que lo da por muy natural, ¿no? Hablan de la familia, de los papás, que apenas lograban sobrevivir. Habla de que la gente era muy pobre y que sufría. Esto lo dice un hombre de 63 años. Y otra gente dice, no, no recuerdo mucho, solamente de que vengo de una familia muy humilde, ¿no? Entonces, en la colonia, en la casa, en la mesa, las carencias que se daban, ¿no? Mi papá ganaba muy poco y prácticamente vivíamos al día, dice otro de los testimonios, la entrevista 317. Trabajaba mi papá y mi mamá y apenas vivíamos con eso. Entonces ahí nos está diciendo lo limitado, que aun cuando el padre y la madre vivían, pues estaba muy, muy carente. Otro testimonio dice, carecíamos mucho, yo y mis papás. Otro dice, pues estaba muy difícil salir adelante. Sí, la vida era dura, sin piso, con goteras. Entonces esa casa donde habitaba la gente pobre,
con muchas carencias, techos de lámina, techos de cartón. Siempre hemos sido pobres, dice otro de los testimonios, muy bajos recursos, siempre hacía falta dinero, nunca alcanzaba, no alcanzaba. No, no, ninguno tenía estabilidad económica, nos dice un hombre de 74 años. Teníamos muchas necesidades, no tuve nada, vivíamos al día, vamos al día. Era muy fuerte porque no había dinero, vivíamos con bajos recursos, teníamos muchas necesidades. Es otro de los testimonios. Pues sí, cuando era niña sufrí carencias. No sé, podía satisfacer las no sé, no se podía satisfacer las necesidades básicas, dice otra gente. Pues siempre hemos carecido de todo. Su casa era de lámina y de piso de tierra, comenta la entrevista 174. Casi nunca tuvimos dinero y hasta la fecha creo que estamos igual. Entonces, a valor presente continúan las carencias. Padecimos muchas cosas, agua, luz, por falta de pago de tiempo. Sí, mis papás fueran pobres, no había para trabajar ni para ganarse sus centavitos. Siempre andábamos en la calle, fíjense bien esto, recolectando o pidiendo dinero. Recolectando cosas o pidiendo dinero. Pues sí, éramos pobres, no nos alcanzaba el dinero, mis padres batallaron mucho para darnos educación. Bueno, siempre fuimos pobres y éramos de la clase baja y sufríamos mucho. Me apoyaban, pero mis padres eran muy pobres, dice otra entrevista. No nos alcanzaba para las necesidades básicas, sufrimos carencias, no podíamos comprar algunas cosas que necesitábamos. Entonces, pues sí, las carencias materiales. Y también otra característica que se da en otro testimonio, en el testimonio de la entrevista 90, dice que había muchas carencias porque mis padres eran pobres y no tenían estudios. Sobre la vivienda, que ya mencioné algunas cosas, pues no tenían casas, siempre andábamos pidiendo terrenos prestados para hacer casitas con lámina y trapos. Carecíamos de ropa, comida y calzado. Entonces esto lo dice una mujer de 42 años en la entrevista 98. A continuación se hace una reflexión que es importante que nosotros, bueno, pues la veamos, ¿no? Pues era de lo más bajo, se podía decir. Pues ya ven, que antes no. Antes ahora sí que no teníamos. No nos daban todo lo que nosotros queríamos y pues no. Por eso es la causa, de hecho, bueno, en mi pobre casa que tengo, pues nos ha costado mucho a pulso a mí y a él. Me imagino que es su marido, porque pues nadie nos dieron una pequeña donde estar uno. A nosotros nos costó desde abajo. Se imagina nada más. Por eso te digo, es mucho trabajo para hacer uno lo que tiene y lo poquito que viene, que estamos ahora en mi casa. Pero ya siquiera es nuestro y pues te digo que no tiene uno entradas, tiene uno de Progresa, que era un apoyo que se les dio algún tiempo, lo de ayudas y pues a mí no me da nada, tampoco nada. Trabajar para salir adelante. Está canijo. No crean, la vida ya está bien difícil. Esto nos lo dice una mujer de 51 años de Comonfort en la entrevista 489. Fíjense que hay en las historias de vida o en estos fragmentos de vida, quiero que se imaginen las condiciones de estas gentes. Entonces hay una gente que me dice, la entrevista 442, es un hombre, dice, pues había veces que no podía comprar zapatos, ropa, me pintaba la punta de los zapatos para que parecía que traía zapatos. Pues, es un niño descalzo que se pinta de negro, me supongo, la punta de los dedos para que parecieran zapatos y que la gente no se diera cuenta de que no tenía zapatos. Es un testimonio fuerte. Y bueno, pues carencias no las acabalamos. No conocíamos el yogur y ahorita todos traen celular.
dice otro de los testimonios. A continuación, les voy a platicar un poquito del hambre que sufrieron las gentes que entrevistamos. Y claro, pues hay una obra de Martín Chaparro que platica de esto, de otros países, no de México, pero más o menos van en el mismo tono, ¿no? Entonces, no tenían que comer, dice la entrevista 232, no teníamos dinero, a veces ni para comer, no alcanzaba el dinero y comía lo que tenían. Pues muchas veces la falta de alimento, no tenían para comer, eran muy pobres, casi nunca teníamos para comer, siempre no teníamos dinero para comer. Es otro testimonio. Éramos muy pobres, teníamos que trabajar mucho para sacar, aunque fuera para comer. Quiero decirles que los testimonios se hacen con la pregunta abierta y nosotros los íbamos organizando, ordenando por la naturaleza de los mismos testimonios. Entonces, todos esos tienen que ver con las limitaciones. Éramos muy pobres, teníamos que trabajar mucho para sacar, para comer. Sí teníamos que andar perreando, buscando de manera efusiva un rato para poder comer bien. Esto lo dice la entrevista 282. La entrevista 86 dice, éramos demasiado pobres, no teníamos a veces ni para comer. No había ni para comer ni para vestirnos. Lo dice la entrevista 382. Pues teníamos muchas carencias de comida, pedíamos comida. A veces no piden dinero, la gente pide comida. Los hijos tienen hambre. Vivíamos muy pobres, solo teníamos apenas para comer. Tuvimos muchos problemas, a veces no teníamos para comer. Por eso la canción sigue siendo la misma, no cambia. No teníamos dinero para comer. Bueno, también hay testimonios que hablan del hambre y de otras cosas. Por ejemplo, el 418 dice, a veces pasábamos hasta hambre. A veces no teníamos para comprarnos zapatos. Nos compraban de plástico y muchas cosas así, que nos quedamos a medias. Uy, pues hubo muchas carencias, muchas, al grado de decir que andaba yo descalza. Pues no, yo no tenía para trabajar para poder comer. Le ayudaba yo a mi tía para que me diera pos de comer, nada más. No sé cómo se llama. No teníamos ni para comer, la verdad. Es una mujer de 65 años que proviene de la Ciudad de México. Uy, muchísimo, no teníamos dinero para comer porque éramos familia grande. A veces hasta teníamos que buscar zapatos en la basura. Entonces ya, dos zapatos, gente descalza, con hambre. Ay, pues, hay veces que no alcanzaba así para el gasto de la comida. Bueno, luego viene, a ver, testimonios que son interesantes. Viene que dice, pues no nos alcanzaba para comer, porque mi papá se dedicaba a unas tierras y había veces que no nos alcanzaba. Y pues éramos 10 hermanos nosotros, entonces tampoco. Poca variedad de alimentos, pues mis padres eran muy pobres, pues sufriendo. Por aquí a veces había para frijolitos, había veces que no, había veces que teníamos para un cachito de carne cada 8 días. Y porque para comer carne diario, pues no podíamos. Y era otros tiempos, así nos la llevábamos, días bien, días mal. Eso lo dice un hombre de 65 años, de la Palmita de Celaya. Pues sí, había bastantes carencias en la familia, a veces no había ni para comer, teníamos que comer lo poco que había o saltarnos algunos alimentos. Y a veces no se desayunaba, a veces no se cenaba. Pues nos limitábamos las comidas y cuando mi papá no trabajaba mucho, pues a los que teníamos, o luego mi mamá pedía fiado para no dejarnos sin comer. Bueno, estos eran las mamás para resolver algunos de los problemas. Pues mi papá era el que traía el gasto y era poco.
Hubo veces que solo comíamos tortillas con caldo, frijoles, o a veces no teníamos ni para las tortillas, nos dice en la entrevista 26. Mi papá vendía todo, nunca tuvimos nada de nuestra propiedad, no nos alcanzaba para comer bien. Mi papá, dice otro testimonio, era pepenador. A veces no teníamos qué comer. Mi mamá nos hacía frijoles con mucha agua para que rindiera la olla. Los frijolitos que ayudan a la gente a que no tengan hambre. Éramos muy pobres, lo único que comíamos eran frijoles, nopales y agua. Esto lo dice una mujer de 71 años, casada. Mira, dice otra gente, nosotros somos originarios de aquí y éramos hermanos. Mi papá era chofer, mi mamá ama de casa. Entonces la economía en mi casa era tan mala que mi mamá contribuía o le ayudaba a mi papá con un puesto de dulces, motivo por lo cual nosotros no pudimos tener mucha preparación. Entonces todos nos dedicamos a cosas así. En ese entonces sí lo veíamos mal, porque nosotros sí queríamos y nunca pudimos. Nuestra alimentación fue muy escasa. Sufrimos mucho, ¿eh? Por cuestiones económicas. Esto lo dice una mujer de San Juan de la Vega de 45 años. Otra gente dice, pues tuvimos muchos problemas, teníamos dinero para comer, a veces ni para frijolitos ni para tortillas, a veces comíamos chile de molcajete o nopales, a veces no comíamos o nos íbamos con mi abuelita a comer, eso es lo que me acuerdo, y nos daba aguamiel con tortilla remojada, lo único que nos daba, porque ni leche. Éramos muchos hermanos, no alcanzaba el dinero para ir a la escuela, para comer siempre había frijoles, tortillas, chile, atole, y a veces mataban unas gallinas. Y eso se daba pues principalmente en el campo, ¿no? Hay testimonios donde la gente dejó de comer un día, de acuerdo a lo que nos dicen. Sus padres no tenían dinero y en ocasiones no consumían alimento por todo el día. ¿Saben qué es tener el estómago vacío? ¿Lo han experimentado ustedes? ¿Saben qué doloroso, qué fuerte es esto? Pues muchas carencias a veces teníamos que comer, nada más una vez al día, porque no había para comer. Dos, la ropa pues mal, también no mucha ropa. Esto lo dice un hombre de la joyita de Santiago Marabatía. Pero no había dinero y pasaba muchos días y algunos días con hambre. Había veces que teníamos para comer y otras no. Pues la situación era fuerte, a veces ni comía todo el día. Y solo lo necesario, algunas veces luego no teníamos para comer. Tuvimos muchos problemas, a veces no teníamos para comer. Éramos bien pobres, no teníamos casa propia y luego ni comíamos, dice otro testimonio, el 208. Siempre hubo problemas de dinero en la casa, a veces no había para comer, nunca hubo lujos. El sacrificio, prueba de amor de los padres para que sus hijos coman. Dice el testimonio de la entrevista 280, una mujer de 40 años de Celaya. Vivíamos, mis papás y mis cuatro hermanos, y no tuvimos para estudiar porque la escuela nos quedaba muy lejos. Nos íbamos con mi mamá a ayudarle a vender refresco y comida que ella vendía. Algunas veces mis papás no comían por darnos a nosotros. Bueno, luego vienen los testimonios de comer en un solo día. Entonces, los que comían solo una vez al día. Pues sí, cuando éramos niños sufríamos mucho de hambre. No teníamos bueno, por ejemplo, mis papás, pues no trabajaban, no tenían trabajo. Entonces no teníamos así como entradas económicas para solventar nuestros gastos. Y pues comíamos una vez al día. Mi mamá tenía que ir a ayudar
en quehaceres domésticos para poder traer algo de comer. Además, las personas con las que trabajaba, le daban algo de comida para traer de comer. Entonces, pues, en la casa no contábamos con servicios, no teníamos baño, no teníamos, por ejemplo, estufa, cocinaban a la leña, no teníamos, aparatos electrodomésticos como ahora se utilizan. Para dormir, dormíamos varios en una cama y pues no, solamente teníamos un cuarto. No teníamos cocina, no teníamos sala, no teníamos comedor. ¿Cómo sé? Sé ahora, ¿se tiene? ¿No? Como que en un solo cuarto vivíamos todos. Sí había hacinamiento, ¿no? Esto lo dice una mujer de 45 años que es trabajadora, madre soltera, de Celaya. Cuando teníamos 3 años aproximadamente padecíamos muchos de comer y a la vez solo llegábamos a comer una salsa hecha de molcajete con tortilla recién hecha. Esto lo dice un hombre. Otro dice, no, no teníamos casa propia. Hay veces en las que solo comíamos una vez al día. Le voy a brincar una más y dice, pues a mi papá no le daban trabajo, solo comíamos una vez al día, pero gracias a Dios teníamos casa propia. Bueno, es otro caso. Alimentarse solo 2 veces al día, vienen un grupo de experiencias que hablan de que pues, las personas comían 2 veces al día y, y dice uno, pues a lo mejor en las comidas a veces comíamos 1 o 2 veces, pero eso sí, casi nunca cenábamos. Lo dice una mujer de 26 años, que tiene primaria y que vive en Celaya. Siempre vivíamos en techos de lámina, de cartón y comíamos 1 o 2 veces al día. Bueno, a continuación voy a platicar de las estrategias para comer de estas personas. Hay un dicho, bueno, hay un dicho popular que dice, cuando el hambre es canija y es más, y más canija el que se lo aguanta, ¿no? Sí. Mi abuela Andrea hablaba de que cuando el compadre Pantaleón trataba de acostumbrar a su burra a aguantar el hambre, un día, el día que lo logró aguantar el hambre, se murió la burra. Bueno, es lo que decía mi abuela Andrea, mi bisabuela Andrea. Bueno, pues éramos muchos hijos. A veces la comida no alcanzaba, así que íbamos a la central de abastos a recoger las frutas. Entonces la pepena en los mercados es una estrategia que utiliza la gente pobre para poder comer. Dice, pues trabajé desde chico lavando carros y luego no teníamos que comer y teníamos que levantar la fruta del mercado para tener algo de comer. Y sí, pues ahí luego están las frutas pachiches, las que eran las maduritas, y pues se rescata lo bueno. O se come, pues si se tiene mucha hambre se come todo, pero si se corta, pero a veces las condiciones no son muy higiénicas que las saques del basurero. Pero bueno, éramos algo pobres, no teníamos para comer, teníamos que ir a mendigar. Entonces, ¿sí? En dinero o en especie, la comida es importante. Ahora vemos a los migrantes hondureños, guatemaltecos, en las vías del tren, en los topes, ahí pidiendo y bueno, pues la comida es lo primero que tratan de resolver para poder sobrevivir. Pues hubo muchas carencias, muchas, al grado de decir que andaba yo descalza. Pues no, yo no tenía que trabajar para poder comer. Le ayudaba yo a mi tía para que me diera pues de comer. Nada más, no sé cómo se llamó, no teníamos para comer, la verdad. Bueno, a continuación, después de hacer esta relatoría con referencia al hambre, a comer, a dejar de comer un día, a comer 2 veces al día y, y muy limitado eh, la comida que se da. Paso a los testimonios sobre la familia numerosa. Bueno, pues aquí hay familias que tuvieron 17 hermanos, cuenta una señora de Celaya de 47 años, que se dedica a la limpieza.
al trabajo doméstico. También hay personas que hablaban de que pues, eran 10 los miembros de la familia, 10 hermanos, lo dice la entrevista 224, pero también la 360. Y bueno, éramos hermanos, muchos hermanos, no nos dice cuántos, y muchas carencias. Y hay familias que dicen, pues éramos 5 y era muy difícil mantener a los 5, ¿no? La entrevista 331. Sí, era porque mi familia era grande, 7 hermanos. Cuando somos muchos, se le batalla mucho. Sí, pueden ayudar. A veces los hermanos grandes ayudan a los papás, dejan de estudiar, rompen con las oportunidades de poder estudiar. Pero sí, las familias grandes absorben muchos ingresos y requieren. A una edad, a cuando están chiquitos, es muy difícil alimentar, alimentar a la gente, alimentar a la gente. Pero yo cuando están más grandecitos, pues ya salen entre todos y ayudan, ¿no? Bueno, hay problemas existentes con familias numerosas pobres en cuanto al jefe o la jefa de familia es el único portador del ingreso. Y a veces dentro de todo, sobre todo cuando están chicos, a veces el uno es el que lleva la batuta a un papá o mamá de familia. Entonces dice, algunos testimonios los voy a leer, pues eran muchos, eran 8 de familia y nada más trabajaba mi papá de albañil y pues tuvimos muchas carencias. Otro dice, pues eran muchos carencias de muchas cosas. Mi papá tenía que trabajar mucho y éramos un montón de chiquillos ahí todos corriendo, ¿no? Eso lo dice una mujer de 53 años divorciada. Otro testimonio, pues mi papá siempre ha trabajado y mi mamá se hacía cargo de nosotros. Es una división de trabajo, porque somos muchos hermanos. Yo de niña ayudaba en el puesto del mercado de un tío que vendía frutas. Era para ayudar a mi casa con algo de dinero hasta que ya luego dejé la escuela. Esto lo dice la entrevista 300. La entrevista 464, uy, pues éramos muy pobres, no teníamos dinero, mi papá era el único que trabajaba y pues éramos más hermanos y no le alcanzaba para mantenerlos. Bueno, hay casos de migración, eh, de migración hacia Estados Unidos y de migración interna. Y hay un testimonio de una persona que dice, pues varios hijos y no teníamos dinero para lo más básico. Y tuve que venirme de Oaxaca. Eso lo dice una mujer de 27 años. No sabemos a qué edad fue la cuestión de su migración. Otra gente dice, una mujer de 42 años dice, pues fueron duros, ya que teníamos 8 hermanos y mis papás no podían. Y a veces teníamos que ir a recoger las cosas que tiraban en los mercados, la pepena. No teníamos cama ni drenaje. Nuestros cuartos eran de adobe y láminas de asbesto. Yo soy el mayor y solo fui hasta la primaria porque tenía que cuidar a mis hermanos, ya que mis papás trabajaban. Sí, el papel de la hermana o del hermano mayor en, en formar a los hermanos y de cuidarlos mientras siguen trabajando. Bueno, ahora el siguiente capítulo, el subcapítulo es sobre problemas familiares y del alcoholismo. Sí, las personas pobres, bueno, pues como si las personas de las clases medias y las clases altas tienen problemas de alcoholismo, las personas pobres también es una situación fuerte, ¿no? Uno de los testimonios dice, mi papá era alcohólico. Fíjense todo esto en la cuestión del tejido social. Mi y no trabajaba. Mi mamá fue la que nos sacó adelante y escuchaba las discusiones de ellos. Debido a la falta de dinero, fue que no continué con los estudios. Esto lo dice una mujer de 30 años. Imagínense toda esta cuestión de la discusión, de la frustración que siente el hombre y de la adicción y de las limitaciones de la mujer, gran parte de los días y cómo pasa a ser un recuerdo triste.
que a veces llegó a otros niveles, dice. Pues de niña mi padre era muy borracho y casi no estaba en la casa y no llevaba dinero. Mi mamá lavaba ajeno en el pueblo. Eso lo dice una mujer de 46 años. Uy, pues mi papá era bien borracho y para comer teníamos que ir a hacer mandados y al mercado a recoger fruta que tiraban. Con los jitomates que juntábamos, mi mamá nos hacía una sopa. Nos hacía una sopa para poder sobrevivir. Esto nos lo dice una mujer de 35 años. Mi padre era alcohólico. La que nos sacaba adelante era mi mamá vendiendo productos. Pues sí veía algunos problemas económicos porque mi papá fue alcohólico. O sea, había ocasiones que lo que ganaba se lo gastaba en alcohol. Y pues mi mamá era la que pues trabajaba para cubrir los gastos. Si se fijan bien cómo se van reproduciendo las historias. Ahora, las historias de la pobreza, pues la están interpretando la gente desde sus limitaciones, pero no vemos la otra situación, los mercados laborales, no vemos que suben los bancos, no vemos cómo suben los productos, la gasolina, y esto también sería injusto pensar que solamente el problema de la pobreza es el problema de la gente o del alcoholismo o de otras cosas. Por eso es importante en el análisis ser muy prudente y contextualizar lo que está sucediendo. Pues sí veía problemas económicos porque mi papá fue alcohólico, en ocasiones lo que ganaba se lo gastaba de alcohol. De niña mi papá tomaba mucho y ganaba poco dinero. Mi mamá lavaba y planchaba ajeno para poder. Éramos 10 hijos. La entrevista 400 contestó un hombre de 16 años. Tengo algunos vicios. Y sí hay ciertas prácticas, ¿no? Con el alcohol. Bueno, dice, para empezar, en mi familia siempre fuimos muy numerosos. Mi papá tiene un problema de alcoholismo y ahorita está enfermo. Y ahora sí que siempre nos faltó dinero para solventar los gastos. Y por eso no pudimos dar el nivel educativo y ahora sí que siempre nos tuvimos que acomodar a lo que nos podían dar y a lo que mi mamá nos podía conseguir. El papel de la mamá siempre muchas veces es heroico, que no bastaban los problemas de la pobreza, a veces tenía que soportar los problemas de adicción de los papás. Bueno, luego viene el de la violencia familiar. Bueno, dice otro testimonio. Cuando era niña vivía con mis papás y antes de que se separaban veíamos que batallábamos mucho con todos los pagos, porque mi mamá se endeudó mucho, bueno, aquí es otro caso. Seguido nos querían embargar. Mi mamá batallaba mucho para comprarnos los útiles a mí y a mis hermanos. Mi papá era muy borracho y no aportaba dinero a la casa porque todo se lo gastaba en el alcohol y fue algo difícil que nos hasta que nos fuimos de ahí y nuestra situación fue mejorando para mi mamá y para mis hermanos y para mí. Bueno, sobre la violencia familiar son testimonios, bueno, tristes, ¿no? Pues prácticamente mi hermana y yo nos criábamos juntos, porque mis papás tenían muchos problemas y por eso fue lo que afectó principalmente. Entonces, a veces la estrategia es que con un hermano ahí juntarte y vivir no solamente las condiciones limitadas de afuera y la agresividad y la discriminación, sino también al interno de la casa que uno vive, ¿no? Por eso teníamos mucho dinero, ya que veníamos de la Ciudad de México, de un hogar donde había hambre y golpes. Entonces, al llegar a Celaya, no, nos mejoramos un poquito. Esto lo dice una mujer de la Ciudad de México que viene de Xochimilco. Híjoles, cuenta otra persona. La neta, se siente regacho recordar mi infancia, porque siempre hemos estado bien limitados. Y a veces mi papá golpeaba a mi mamá porque no había dinero en la casa, nunca. Y si vemos esa parte terrible
donde se desquita, de acuerdo a este testimonio, el hombre con la mujer, la frustración. Bueno, otro dice que mi madre no podía trabajar por cuidarnos y soportaba los golpes de mi padre, le daba y no teníamos a veces para comer. Entonces, como la historia se repite en muchos de estos testimonios, si se fijan bien. Pues toda mi infancia he trabajado y pepenado antes ayudando a mis papás, porque si no, nos golpeaban a mí y a mi hermano. Y pues desde ahí no ha quedado de otra que es más que seguirle la situación. No da para otra. Nunca nos dejaron estudiar por el hecho de que tenían que aportar dinero. Entonces aquí la violencia se va con los hijos, que se les obliga a contribuir con la casa. Y esto lo dice una mujer de 37 años. El hijo de mi esposa es un mantenido y tenemos que cuidarlo, dice mi mujer, y se me complica. Carecemos de mucho. Bueno, esto es con las familias compuestas, también hay testimonios de que pues hay molestia con los hijos de otras parejas. Sí, porque mi papá era bien enamorado y no completaba el gasto de la casa y tuve que empezar a trabajar a los 12 años de edad. Bueno, entonces fíjense cómo se incorpora una adolescente a la cuestión de la- del trabajo. Vienen los testimonios que tienen que ver con la desigualdad de género. Pues mi papá trabajaba para podernos dar todo a mi hermana y a mí. Pues había carencias. Mi mamá todo el tiempo tuvo que trabajar para salir adelante. Sí, cuando el marido se va, cuando el marido se muere, cuando el marido se enferma, cuando el marido es un irresponsable o un borracho, pues la mamá es la que trabaja. Y, y esas son las situaciones que hay con la desigualdad de género. Pues sí, pues nada más mi mamá trabajaba y éramos 6 de familia. Trabajaba en una fábrica. Entonces sí hubo carencias. Sí, el hecho de que no haya tiempo para ella, el hecho de que no haya tiempo para poder resolverlo, de veras que esas mamás son heroicas. Pues antes se nos complicaba, la verdad, ahí. Este, pues ahí todos como podíamos, o bien como podíamos, mi mamá salir adelante. Ella se las ingeniaba o se las arreglaba para sacarnos adelante en la escuela, en el camión. La comida, pues sí. Entonces, esta mamá heroica eh, platica, esta mujer también de su mamá. Pues mi mamá no podía dar lo que tenía, pues había veces que nos faltaba comida. Pues yo nunca conocí a mi papá, sus madres solteras, vivíamos en la casa de mi abuela. Mi mamá siempre fue el pilar de la casa. Después decidimos cambiarnos, los tres. Entonces, 2 hijos y ella. Y yo siempre tuve que hacerme responsable de mi hermano. Entonces, la mamá y el hermano, perdón, la hermana cuidaba al hermanito. Muy pobre, sufrimos carencias por la situación de que nada más era mi madre, la cual nos criaba sola. Bueno, pues como niña, no muy bien, pero por ejemplo, comíamos carne, pues en aquel tiempo se creía que los ricos solo comían carne. Entonces nosotros comíamos carne muy retirado, eran más verduras, frijoles, rentábamos. Y mi mamá trabajaba, porque ella era viuda y todos éramos niños. Entonces sí estábamos un poco restringidos. Mi madre también era empleada doméstica. Y pues si no teníamos dinero, cuando salíamos a pasear los domingos, nos compraba una cosa. A veces compartíamos, porque éramos 5 hermanas y mi mamá, y tenía que trabajar. Aunque nos la pasábamos bien, creo que teníamos suficiente, porque mi mamá siempre le regalaba ropa y andábamos bien vestidas. Entonces, pues como niñas, no lo sentimos no, mucho. Creo que siempre nos trajeron algo, aunque sea un pequeño detalle, y yo no lo veo muy difícil.
Esto nos lo dice una mujer de 59 años de Celaya. Bueno, los trabajos de las mujeres, pues al hogar pues no trabajaba. Y malos, a veces me iba a limpiar casas, a lavar y hacerles el quehacer a la gente. En la observación que habíamos hecho es de que a los hombres generalmente los mandaban a las artes y oficios, o sea, tenían que aprender por el oficio del papá o aprender. Y las mamás, trabajaban en cuestiones domésticas y ustedes van a ver efectivamente que muchas de las actividades va a ser de comercio y de servicios, pero principalmente del trabajo doméstico. Y entonces una mujer de 71 años decía, pues lavaba y planchaba. Mi mamá era empleada doméstica y ganaba muy poco. Nuestra ropa nunca era nueva. Bueno, nos da gusto que en México ya se ha organizado un sindicato para las trabajadoras domésticas. Pues cuando mi mamá empezó a vender cenas, por lo mismo no alcanzaba el dinero. Entonces, aquí ya la mamá le entró a comercio, a los servicios. Era muy difícil, yo solo tenía mamá. Ella hacía de todo, lavaba, vendía hierbas del campo, así nos mantenía. Comimos puro frijol. Esto lo dice la gente del campo, donde una mamá. Ah, pues éramos como 9 hermanos, conmigo éramos 9. Pues la verdad hubo muchas carencias. Yo para ir a la escuela teníamos una tiendita de congeladas y era lo que mi mamá nos podía dar, a veces lo justo para el pasaje. En sí hubo muchas carencias, ya que vemos pues como la mamá. Yo no conocí a mi papá, siempre fuimos mi mamá y yo. Desde muy chica, mi madre y yo salíamos a vender lo que hoy vendo. Nunca tuvimos para más, pues solo éramos las dos. Entonces el esquema de cómo se va reproduciendo, ¿no? Lo que hace la mamá, hace la hija. Bueno, a continuación voy a hablar de madres solteras. Mi mamá era madre soltera y siempre trabajó. No lo dice una mujer. Y luego nos los dice, pues económicamente siempre consideramos, o yo consideré lo que yo vivía, éramos escasos de recursos. Mi mamá, pues, era prácticamente mamá soltera y la que hacía frente a todos los gastos al respecto. A mí, yo soy el más chico de mi familia o de mis hermanos y yo viví una carencia muy grande respecto tanto alimenticia como de vestir. Esto nos lo dice un hombre de 42 años. Sobre mujeres divorciadas nos hablan distintos testimonios. Durante su niñez, su papá era empleado y él aportaba. Y por lo tanto, durante su infancia no tuvo carencias económicas. Los problemas se iniciaron cuando se separaron. Batalló mucho porque cuando me divorcié no tenía trabajo, dice una mujer de 32 años. Sus padres se separaron, no tenían apoyo suficiente. Pues vengo de familias padres divorciados. Mi mamá era la que trabajaba, pero no recuerdo alguna carencia económica porque se esforzaba en darnos todo. Nuevamente estas mujeres ejemplares. Pues vivíamos con mis papás, pero luego me fui a vivir con mi novio y después me casé y mis papás dejaron de apoyarme en todo. Y luego mi esposo me dejó y nos divorciamos, pero no me ayuda con nada y ahora me ayudan mis papás cuando pueden. Viudas. Pues mi mamá quedó viuda con 6 hermanos y nosotros trabajamos desde chicos. Era una familia de 5 hermanos, la mamá, porque había fallecido el padre. Vivimos modestamente en una casita chica. Íbamos los 5 hermanos a la escuela, mi madre trabajaba y realmente no teníamos mucho dinero. Pues como niña, no muy bien. Por ejemplo, comíamos carne, pues en aquel tiempo se creía que los ricos comían carne, ¿sí? Abandonadas, mujeres abandonadas. Cuando yo era niña, yo vivía en Salvatierra y mis papás tenían muchos problemas económicos. Éramos muy pobres y me tuve que venir con mi esposo a Celaya, pero me fue peor porque me embarazó y me dejó pobre y embarazada. Y lo peor es que no tenía estudios para trabajar en algo bien.
Esto lo dice una mujer de 45 años. Tuve muchos problemas ya que mi padre me a mi madre, dejó a mi madre. Y desde pequeño solo tuve a mi madre. Éramos muy padre. Mi papá tenía un trabajo muy mal pagado y a los 15 años me dejó a mí y a mi familia. Éramos muy pobres, luego teníamos para comer, no teníamos para comer. Mi padre nos abandonó. Sí, cuando el papá se va, pues yo tuve 8 hermanas, éramos puras mujeres. Mi padre nos abandonó cuando tenía 9 años. Yo soy, yo soy la más chica. Mi mamá tuvo que sacarnos adelante con la ayuda de mi abuelita. Mi mamá trabajaba en una fábrica de dulces en Valle de Santiago, y mi abuelita vendía gorditas y jugos en las mañanas. Ya cuando mis hermanas empezaron a crecer, trabajaban, por eso me tuve que salir también de la escuela para trabajar. A los 16 me embaracé y pues me salí de mi casa y vivía al día con mi esposo, yo y el bebé. Entonces también los matrimonios jóvenes. Entonces los abandonos de familia, ya hemos visto algunos otros, pues es cuando yo era niño, pues yo vivía con mis tíos porque ahí me dejó mi mamá, pero ellos me trataban muy mal. Que un día me fui y pues luché por salir adelante. Y vivía con amigos en los que encontraba una chamba. Pero pues bueno, tuve una novia, mi esposa, tuvimos un bebé y cada vez son más gastos y está cabrón. Dice un hombre de 19 años, un chavito. Cuando yo era niña, mis padres murieron muy jóvenes. Mi papá en un accidente, mi mamá un año después. Ya solo quedamos mis hermanos y yo. Y fue cuando me salí a estudiar la primaria y nos poníamos a trabajar en el campo y nos íbamos a vender dulces, a ayudar a la central de abastos, a bajar cajas de frutas o así, y mis hermanos y yo nos apoyamos mutuamente. Sí, paradójicamente luego se fortalecen los lazos de- de cooperación entre los hermanos. Tuvimos muchos problemas. Yo quedé huérfana de madre a la edad de 8 años. Entonces, como era la única mujer, pues tenía que lavar, hacer de comida y pues sacar a mis hermanos adelante. Lo dice una mujer de 56 años. Bueno, pues por lo regular fueron muchos. Yo solo vivía con mi abuela. También las abuelas luego entran al quite, mano. Cuando ya vieron crecer a los hijos, pues va de nuevo con los nietos. Soy huérfano de los 10 años. Desde entonces he trabajado para mantenerme. Entonces ya empezamos con la situación del trabajo infantil, pero ahorita platicamos más sobre trabajo infantil. Éramos muy pobres, yo tenía que hacer cargo de mis hermanos. Pues muy poco complicado. A mi papá me adoptaron. El principal motivo por el que hicieron fue porque mi mamá era madre soltera y era pobre y no tenía para alimentarme. Y estaba desnutrida, con piojos, y aparte con su pareja, porque ella volvió a rehacer su vida. Pues la golpeaba mucho, básicamente fue por eso. Fue bastante difícil con carencias económicas, pero mi familia adoptiva pues contaba con otra posición social. Sí, entonces hay gente que se va a vivir con otra gente, mientras que el caos afectivo, laboral, de las condiciones de una familia, pero afortunadamente hay quien entra al quite, mano. Bueno, pues hasta eso con mi jefe todavía trabajaba. No había tanto pedo, no tenía, no teníamos la gran cosa, pero estaba tranquilo. Su padre, otro testimonio dice, su padre enfermó y dejó de trabajar y no había quien trajera dinero. Sí, esto lo dice alguien, una mujer de 25 años. Sí, cuando quedan chiquitos, sí, ¿quién es el que trae el dinero? La escasez de dinero porque mi padre tuvo una discapacidad en la cadera y mi madre recolectaba PET, cartón, etc.
Cuando éramos niños no teníamos problemas económicos, pero un día mi papá se enfermó. Sí, lo que vamos a estar viendo es cuando el papá se enferma, cuando el papá se accidenta, cuando el papá se va, cuando el papá bota, cuando el papá se muere. Después del fallecimiento de su padre, sí, tuvo problemas. Pues no lo veíamos difícil porque nos la vimos difícil porque mi papá murió y mi mamá se tuvo que hacer cargo de nosotros. Y pues a veces comíamos de lo que regalaba la gente. Yo soy de una comunidad, La Luz, de aquí, por Celaya. Y cuando era una niña, mi papá murió y él se dedicaba a cosechar maíz. Y cuando él muere, mi mamá le toca hacerse cargo de nosotros. Y fue una etapa muy difícil, ya que no teníamos mucho conocimiento del manejo del campo, ¿no? Bueno, pues así, a ver, otro testimonio, ya que estamos todos deprimidillos. Pues antes vivíamos con mis papás aquí en Leandro Valle, en Celaya, junto con los 9 hermanos. Y pues mi papá tenía un puesto en la central, vendía fruta y verdura, y pues luego vendía poquito, pues era un puesto chiquito, no creas que era de los grandotes que luego hay ahí. Mi mamá vendía jugos en la entrada de la casa. Los tres más grandes ayudábamos a los más chicos a cambiarse y a unos iban juntos a la escuela. Y los otros iban en otros, los llevábamos. Y mi mamá se quedaba con los dos chiquillos que no entraban a la escuela todavía. Y yo conforme uno va creciendo, nacieron los últimos. Y pues yo ya no alcancé a terminar la secundaria, me metí a trabajar con una señora que tenía tienda ahí en la calle. Y si me pasaba de trabajillo en trabajillo y luego tenía 18 o 19, mi papá se enfermó. Y ya pues nunca se alivió y nos la vimos negras ahí. Y pues ya entre los grandes y los trabajillos que teníamos acá en la casa, pues cuando mi papá falleció, dejó a mi mamá con él más chico, que tenía 1 o 2 años. Esto lo dice. Pero fíjense que bueno, de acuerdo a los mismos testimonios, más adelante nos van a decir que los que interrumpieron los estudios no resolvieron las cosas, siguieron viviendo al límite, con bajos salarios y, y con muchos límites. De niña éramos bien pobres, éramos tres nomás. Yo era la de en medio. Mi papá trabajaba en un taller mecánico, pero le iba bien mal. Y mi mamá no trabajaba, mi papá no la dejaba. ¿Tú crees que aunque estuviéramos bien jodidos, nunca la dejó trabajar? Bueno, yo tenía 15 años cuando falleció. Se nos enfermó de una tos y bien rápido se acabó. Como no teníamos dinero para el doctor, pues nunca supimos bien qué le pasó. Ya cuando falleció mi papá, pues ahora sí nos tocó trabajar a todos. De ahí, de lo que pudiéramos, yo limpiaba casas junto con mi mamá, uno de mis hermanos se metió de albañil y el más chico trató de seguir mandándole a la escuela, pero ya a la mera hora nada más acabó la secundaria igual que nosotros. Bueno, está la pérdida temporal del trabajo de la cabeza de familia, cuando los corren temporalmente o cuando los despiden o cuando sufren un accidente. No lo voy a leer porque me voy a trabajo infantil para que vean los distintos testimonios. Entonces, y son bastantes. Yo trabajo desde que era niño, lo dice un hombre de 53 años. Pues desde chico trabajé y ya, lo dice un hombre de 62 años. Hartos, mi papá no podía trabajar de chiquitos, porque somos hartos hermanos y no le alcanzaba. Sí, salía a trabajar para darnos de comer. Pues desde que era chamaca mis papás me mandaron a trabajar porque no había dinero y teníamos que mantener a los hermanos. Pues cuando yo era chiquito a veces no nos alcanzaba mis padres y pues cuando empezamos a ayudarle en el trabajo, en la economía, desde los 12 empezamos a trabajar. Pues te diré que comíamos lo que arrimaban nuestros padres, sopa, frijoles,
arrimaban ellos. Lo dice un hombre de, de Celaya. Pues fueron bastantes en el pueblo donde hay poco trabajo, mucho trabajo, pero tuve que ayudar a la casa y pues soy el mayor y tenía que ayudar a mi mamá en lo que ella se iba también a trabajar. Una gente de Cuitzeo. Era la mayor de tres hermanas y siempre ayudó económicamente a su familia. No hubo mucha orientación y se embarazó a los 16 años. Una mujer ya pasó el alto. Estuvo bien complicado, teníamos mucha pobreza, comíamos tortillas con frijoles todos los días, pues sí éramos muchos hermanos y no alcanzaba para todos. Y tenía que trabajar desde chica. Una mujer de Santiago Marabatío. Pues bien hartos, no nos alcanzaba, nosotros éramos 7, todos trabajábamos y ahí estábamos, todos trabajando desde chiquillos, pero así sacábamos a la familia. Sí, bueno, pues lograron comer al día, al parecer, ¿no? Y, pero no terminaron las escuelas. Cuando era niña, pues sí, pues sí, nosotros desde los 12 años empezamos a trabajar, porque mis papás no tenían, sí, éramos muy humildes. O sea que a los 2 años empezamos a trabajar y pues sí tuvimos muchas carencias, lo dice una mujer de 59 años. Pues sí trabajamos, por eso trabajé yo bien chiquita. Y porque estábamos muy pobres de ayudarle a mi papá, pues sí me iba a trabajar, lo dice una mujer de 38 años. Pues yo trabajaba de niño en el campo y me ganaba poco dinero. ¿Sí? El trabajo infantil se destaca por la explotación. En mi familia sí tuve muchos problemas, mis padres no podían con nosotros, y desde muy chicos salimos al Estado de México a trabajar. Y pues mis hermanos se fueron para allá cuando tenían 15 años y cuando yo los cumplí, me llevaron también para allá y con ellos estuvimos trabajando en la construcción. Sí, entonces también los motivos de migración interna es por ir a buscar trabajo, ya ves, se hace la cadena entre hermanos, papás, hijos. Pues yo fui solo único hijo y desde muy pequeño mi padre se iba al campo para trabajar las tierras y pues hubo escasez en la casa. Ya luego mi papá me llevaba también para trabajar en el campo desde muy niño. Solo dice un hombre de Juventino Rosas de 68 años. Pues estas son las historias. Pues tuve mucho escasez de dinero cuando éramos pequeños, tanto que tuve que abandonar la escuela para dedicarme a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y así fue como salimos adelante. Pues estaba canijo, dice otro. Mi papá era albañil, mi mamá nos cuidaba a mí y a mis hermanos. Luego no nos alcanzaba para comer. Los más grandes nos poníamos a trabajar para que hubiera algo en la casa y los más chiquillos estudiaban. Yo me salí de estudiar como en primero, porque primero, segundo, secundaria, pues a trabajar en lo que yo pudiera, pues, para ayudar a mis papás. Eso lo dice un hombre de 46 años que trabaja en un autolavado. Vivíamos al día, soy la mayor, dejé de estudiar para ayudar a mantener a mis hermanos. Mis padres venden aguas y juntamos botellas en el camino al ir a la escuela de mis hermanos. Una mujer de 14 años. Sí tuve que empezar a trabajar desde muy chico, a trabajar a los 16 años, trabajé y estudiaba y le tenía que dar todo el dinero a mi papá porque al igual mi papá era el único que contribuía en la casa y desde ahí pues se me dificultó terminar la prepa y por eso tuve que salirme y desde chica empecé a trabajar. No siempre porque había algo que comer y desde pequeña trabajé. Ya lo dijo una mujer de 59 años, de Cuitzeo. Pues no me faltó nada, pero yo he trabajado desde chiquita para comprar mis cosas porque no me gusta pedirle a mi mamá. Si hay gente muy responsable. Cuando yo estaba sin casar, mis papás eran muy pobres. Cuando yo era niña, era tan activa, tan movida, que nunca sentí presión, como que no podía hacer nada, como estar triste. Si no teníamos dinero para comer, a mí no me daba pena trabajar con la vecina,
hacerle la limpieza al patio y su piso. A mí me gustaba mucho trabajar, no me daban, no me daba vergüenza. Dice una señora de 77 años, que era muy activa. Sí. Bueno, y vienen las de dejar de estudiar, que son bastantes testimonios de que por falta de dinero no estudiaron. Y esa canción también es la misma, es muy reiterativa. Y a ver, voy a leer nomás uno o dos. Pues creo que fueron pocos, solo mis padres no nos pudieron mandar a la escuela porque éramos un chorro de chamacos, pero mi papá nos enseñó el oficio a todos. Fíjense qué interesante aquí, porque bueno, pues por lo menos el papá apoyaba a los mismos hijos a ayudar. Bueno, vienen las cuestiones de migración. Tengo ahí un libro muy grande donde en 1270 y 1462 entrevistas nos hablan de por qué se fueron de migrantes internacionales. Voy a leer nomás dos testimonios. Dice, cuando mi papá estaba en Estados Unidos y no nos mandaba dinero para los gastos de la casa, entonces mi mamá se las tuvo que arreglar para tener para comer, entonces vendió churros, o en este caso fue a tener una estética para poder mantener a la familia. Efecto de la migración. Fue hijo único, pero sus padres eran muy pobres, solo tenían para alimentarlo. Su padre se fue a Estados Unidos. Cuando él tenía 2 años, cuando regresó, su economía mejoró. Somos 9 hermanos y gracias a Dios nunca nos faltó comida. Un tiempo cuando mi papá se fue a Estados Unidos por problemas con mi mamá, nos la vimos negras. Y una de mis hermanas y yo nos mudamos con una tía a trabajar y los más grandes se fueron a Estados Unidos. Ahí más o menos ayudábamos a los demás. Entonces sí, cómo se hace la red familiar para fortalecer. Bueno, de las pobrezas del campo, pues ahí en Huimilpan mis padres trabajaban en el campo y era mucha pobreza, mucha entrevista. Teníamos que trabajar, este, y era muy limitado. Bueno, a ver, permítame tantito. Bueno, pues muy difícil la situación, no había trabajo, no había ni siquiera cosas como escuelas aquí en el rancho, tiendas. Esto lo dice un hombre de Mendoza, creo que Salvatierra. Siempre tuve problemas económicos debido a que la comunidad es pequeña, por lo cual no existe trabajo. La gente se dedica al campo recolectando calabazas, chayotes, algunas semillas, camotes, cacahuates, pero más que nada el maíz que ha alimentado a este pueblo, a esta nación. Pues somos pobres y vivimos en un cerro. Pues sí, desde algo que sí. En ese tiempo la vida era muy difícil y en este pueblo pues también hay poco trabajo. Cuando era niño sí contábamos con varios problemas económicos debido a que mi padre era jornalero y que no parecía muy bien un sueldo seguro. Era por jornadas de trabajo y en la comunidad era muy escasa la situación laboral. Era muy difícil conseguir chamba. Mis papás trabajaban mucho, yo casi no estaba en la casa. Me iba con mis tíos a su casa a ayudarles a desgranar maíz. Si se fijan cómo va siendo diferente la pobreza urbana y la pobreza rural, ¿no? Teníamos muchos problemas económicos, ya nosotros vivíamos en el campo y era de lo que nosotros sobrevivíamos, de nuestra siembra. Los pequeños, gente que trabaja parcelas, los temporaleros, pues, sufren bastante. Pues yo siempre los ha habido en mi casa, mi papá se dedicaba al campo, entonces pues las cosechas a veces sí daban y a veces no. Y pues eran temporadas y por la temporada de lluvias. Mi papá trabajaba en el campo y solo cuando había cosecha buena había dinero. Casi no había mucho porque mi papá tenía siembra de maíz y siempre teníamos que comer, aunque fuera tortillas y frijoles. Pero cuando no se daba la siembra por el temporal, ahí sí era difícil. No había mucho que comer. Mi papá era campesino, lo que cosechaba es lo que comíamos. Vivíamos bien. Mi papá rentaba tierra, sembraba cebollas, había una época en que le iba muy bien y pues comíamos bien.
no nos faltaba nada, pero llegó un tiempo en el que empezó a ir mal, apenas teníamos para comer. Sí, sobre todo en esos tiempos no había mucho de qué vivir. Por lo regular la familia se dedicaba a la siembra, así es que el único que traía dinero era el papá, porque la mamá nunca trabajaba, se dedicaba al hogar y a cuidar un montón de niños que tenía, y eso sí, había problemas. Pues yo era niño, pues casi me regreso. No, no, no. Pues vivíamos en el campo. Mis padres, mis abuelos siempre han sido ganaderos y agricultores. Es lo que trabajamos nosotros. Sí hay una tradición laboral, ¿no? En el campo. Pues yo era niño, mi papá ven- tenía vacas, pero él nos mandaba arriarlas allá en el cerro y nos dio estudio. Bueno, a este le fue bien. Pues bueno, sí me acuerdo, pues de cuando yo era niño. Éramos pastores en aquel tiempo y pues la niñez me la pasé de pastor, así en el campo. Ya después, a los 10, 12 años, ya empecé a la escuela. Ya fui tarde a la escuela también. Lo dice un hombre de 62 años. Qué bueno que hay hambre de aprender, aunque sea tarde. Sí, muchos problemas económicos, muchas carencias. En el rancho donde vivíamos a veces no teníamos ni para comer. Teníamos que hacerles los mandados a la gente, vendiéndoles agua, haciéndoles tortillas para poder solventar los gastos, para ayudar a mis papás a salir adelante. Esto fue en Juventino Rosas. Éramos una familia grande, teníamos 3 hermanos varones y éramos 4 hembritas. Yo fui la cuarta y mi mamá siempre desde pequeña nos mandaba a la plaza, al rancho, a vender hierbas, tomillo, romero, sal, salvia, maestra, para ayudar a papá, que siempre procuró llevar comida. Nos faltaron muchas cosas para ir a la escuela, pero comida en la barriga nunca, gracias a Dios. Lo dice una mujer de 69 años. Pues vivíamos en el rancho y no teníamos pues comida y no batallábamos, porque siempre había nopales, frijoles, lo que se sembraba, pues no teníamos mucha ropa, zapatos, ni íbamos a fiestas más que a las del rancho. Lo dice una mujer de 54 años. Pues fueron tiempos realmente difíciles, aunque nunca nos faltó de comer, fue complicado conseguirlo. Vivimos de las tierras y los animales que tenía mi papá. Nuestras comidas se basaban en frijol, maíz, arroz y algunas verduras. En algunas ocasiones mamá tuvo que pedir fiado para complementar nuestras comidas. Mis hermanas más grandes tuvieron que dejar sus estudios debido a los recursos económicos y a contribuir a las actividades del hogar. Económicamente no sufrí mucho porque teníamos ahí animales, gallinas, vacas, y pues ahí comíamos lo que necesitamos y pues no sufrimos de mucho porque económicamente lo tuvimos en casa. Sí, entonces hay esquemas donde pues, los jornaleros son los más castigados porque nomás tienen su fuerza de trabajo para trabajar en el campo y hay quien tiene pequeños productores, hay pequeños ejidatarios, pequeños ganaderos, que son los testimonios de aquí. Sí, todos, sí tuve problemas, por decirlo. Un día platicando con una persona, yo le decía que yo tuve de joven bien jodido, pero un día me platicó él su vida y no, yo no estuve tan jodido en comparación con él, no. Sí, ya he escuchado su historia, yo no estuve tan jodido porque él me decía, yo me aventé días sin tragar. Le dije, no, yo siempre en mi casa, siempre frijoles, leche, sopa. Y él dice que había días que nada, nada. Le digo, no, entonces tú sí estabas jodido. Yo creía que yo lo estaba, porque mis padres tuvieron, pues soy de rancho, tenía animales, no faltaba la leche, los huevos. Sí, siempre había algo. Y él dice que había veces que nada. Pero desde mi perspectiva, yo creo que yo sentía que tuve una infancia muy difícil, pero ya viendo bien, no fue tan difícil. Esto lo dice un hombre de 49 años que trabaja como peón
en Celaya. Bueno, pues son parte de de los testimonios. Y bueno, fíjense sobre la infraestructura. Rescato esto porque no es nada más la gente, sino también tiene que haber instituciones, escuelas, agua, caminos y demás. A ver, este testimonio es interesante. Dice, bueno, yo cuando era niño, ya hace mucho tiempo, los problemas económicos fueron muchos. Bueno, para mí no fueron muchos, porque mi papá siempre tenía, aunque sea tortillas, frijoles, pero yo vivía en una comunidad que no tenía agua, ni luz, drenaje, camino, ningún servicio, ni nada. Y pues sí sufríamos mucho, porque para acarrearnos agua caminaban 2 kilómetros de distancia. Y eso fue cuando yo estaba pequeño. Pero ya poco a poco, gracias a Dios, tenemos servicios, carretera, en nuestras casitas van cambiando. Antes nuestras casas eran de paja, ahora son de material. No teníamos casa propia, dice otro, vivíamos en la hacienda donde trabajaba mi papá. Sí, claro, ahí vendían desde muchas épocas. Ahí en la familia vivíamos bien apretados en el pueblo. Vivíamos, mi madre murió cuando yo era muy pequeña. Éramos 7 hermanos, nada más, 3 ahorita. En ese tiempo era difícil porque el pueblo en general estaba muy pobre. Teníamos parcela donde se sembraban algunas cosas, un par de gallinas y de vez en cuando es un puerco. Me acuerdo que yo era la hija más pequeña, me tocaba las cosas de mis hermanas, las que dejaban. No tuve zapatos nuevos hasta que cumplí 10 años. Mi papá trabajó duro en el campo y las que me criaron fueron mis hermanas. Sí, se van heredando la ropa, los zapatos entre hermanos, ahí se va reciclando. Aquí pues vivimos mi hija, mi papá, pues yo trabajaba de carpintero, le ayudaba a mis hermanos más grandes y unos de ellos se hizo sacerdote. No teníamos muchos problemas, pero solo teníamos un par de zapatos cada año. Mi mamá se murió cuando yo tenía 10 años. Y de ahí las mujeres hacíamos de comer, las tortillas, los frijoles, lo que hubiera en ese momento. Entonces había que resolver, salir de la casa, buscar más recursos, con los nopalitos y demás. Mi papá trabajó su vida en el campo, mi mamá siempre fue ama de casa, fuimos pobres, solo que pudimos mandar al más pequeño a la escuela. Las demás, desde muy temprano salimos a trabajar y pues a ganarnos la vida. Bueno, ahora la pobreza urbana, fíjense, para contrastar. En el distrito vivíamos en un departamento muy pequeño. Nunca había agua, siempre teníamos que ir a otras calles con los vecinos a recoger las lluvias para lo que necesitáramos. Era bastante pesado vivir allá. Mi papá vendía cosas en el tianguis y apenas nos los alcanzaba para comer bien y para estudiar. Cuando se mudó a la Ciudad de México, dice otra persona, comenzaron las carencias en su familia, no contaban con servicios básicos. Cuando vivíamos en México sí teníamos problemas. Mi papá era zapatero. A veces teníamos dinero y a veces no. Lo dice una mujer de 66 años. Entonces, las infraestructuras, las casas. Fíjense que el papel de interpretar es muy interesante porque tienes que leer las cosas y, claro, imaginártelas, reflexionarlas muy fuertemente y si a veces sí genera bastante tristeza y hasta cierto punto pesimismo. Pero bueno, por otro lado también como investigador tienes que ir reconstruyendo lo que los testimonios te va diciendo. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de la vida que hay en, en las ciudades, ¿no? Cuando era adolescente, la fábrica estuvo en huelga y mi papá se quedó sin trabajo y tuve que salir a trabajar, que actualmente. Y toda mi raya se la daba a mi mamá para que ella lo usara. En ocasiones no me daba ni siquiera para mis camiones y me tenía que ir de ray con mis otras compañeras. Esto lo dice una mujer de 61 años de Salvatierra. Sufrimos mucho porque mi papá trabajaba en la fábrica y esto cuando fue la huelga dejó de trabajar y tuvo que irse con un señor que era campesino. Y ahí fue cuando empezó a trabajar.
como campesina. Entonces, ¿cómo pasas de un oficio a otro oficio? Que a veces no sabes nada y tienes que aprender por la necesidad de trabajar y de tener recursos para la familia. Era la clase media y en un tiempo la fábrica en donde trabajaba estuvo en huelga y mi papá se fue a la Ciudad de México. Entonces, migrar. Desde niño íbamos con mi papá ya a cargar los botes de arena, de cemento, me acuerdo muy poco. Y a veces que no tenemos ni para comer, unos frijoles o comida otro día. Así nos la llevábamos. Mi mamá lavaba ropa ajena, planchaba y juntábamos unos centavos para comprar los uniformes. Esta gente es de Roque, de aquí, de una localidad de Celaya. Bueno, entonces, pues no fue tan difícil, pues no tenía techo, su papá, su mamá, tenía que rentar un cuarto y a veces no había, en la calle, está cañón, dice una persona en Celaya. Pues mi infancia fue vivir en una vecindad, también las vecindades son urbanas principalmente, económicas, pues tuvimos, nos hacían de comer en un brasero y, y lo que podían traer nuestros padres, porque éramos muchos de familia, casi éramos 10. Nos daban frijoles, chile, molcajeteado, sopita, casi carne, nunca la vimos, por lo mismo que éramos hartos y tan pobres que no teníamos para comer. Bueno, pues ya platiqué las parte de los principales testimonios. Las familias, la pobreza de las familias se vuelve a producir. Fue muy mala para mí esa etapa, ya que éramos pobres. No, no tuve buena vida, pues como siempre, la mayoría pobre. Sí, un estudio en INEGI platica cómo se va reproduciendo, ¿no? La pobreza y que la gente pobre no sale de pobre, que tiene que ver con el pigmento de la piel, o sea, por la desigualdad cultural y la discriminación. Entonces, sí, muchos de la gente. Entonces, problemas de trabajo, carencias de vestido, carencias de objetos, nos van platicando los distintos testimonios y quiero llegar a... Y bueno, y también hay gente que no dijo que no tenía problemas. Quiero leer las conclusiones por último. Debemos señalar que la unidad de análisis social de la pobreza es la familia, no el sujeto. Si vemos todo esto, pues el eje central es la familia en torno a la pobreza y esto es importante para retomar políticas públicas, porque todo el entramado social se da en torno a esta, su comprensión es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver las condiciones en las que se vive, como hijo, como esposa, como hija, y dependiendo del rol que se juegue y hacer programas, por ejemplo. Pensar en la familia no es pensar en la divina familia, ¿sí? Hay que ver bajo la estructura social cómo se vive y cómo se convive y cuáles son las condiciones de vida sociológicas, antropológicas, económicas. Y hay que ver esta cuestión, no mitificar a la familia, esta es la familia mexicana, la familia que predomina siendo pobre. Y esto es lo que hay que ir entendiendo. El eje de los entramados sociales es la familia para entender la reproducción de la pobreza como genealogías de cierto continuum que se reconstruyen en distintas formas para hacer frente a sus condiciones de vida. Eso es importante entender. También es importante la manera en cómo se vive la pobreza en el eje de la estructura familiar, es fundamental porque muchas de las cuestiones son partes de la trama drama. La trama drama es cómo se va haciendo, pues sí, bueno, viven pobres, los salarios no alcanzan, son bajos los salarios, la alimentación es muy raquítica. Y sin embargo, todavía hay fracturas, elementos que hacen que se resbalen, que, que, que empeoran las condiciones de vida de la gente. Entonces, eh, ya lo mencionamos, si el padre o la madre trabajan, si el padre o la madre son desempleados, si el padre se muere, si se va de migrante, si es alcohólico, si es jefe de familia, y cómo se reconstituye la mujer, la madre soltera,
¿Cómo le va a hacer frente a la pobreza? Los hijos quedaron huérfanos, ¿qué va a suceder? Esto es importante entender este nudo dramático, ¿no? Los problemas asociados en la pobreza, de acuerdo al estudio, encontramos que la mayoría de las personas ya eran pobres, el 92%, y con ello reflexionamos que hay una espiral descendente de condiciones sociales y de poca movilidad social que no ha mejorado las condiciones de vida, ni la política económica, ni la política pública, ni la política social, para que haya más movilidad. Sí hubo movilidad en los años 70, principalmente por la educación masiva, pero por lo que vemos, por los ingresos y demás, no, la gente pobre se mantiene pobre, por eso la canción sigue siendo la misma. La familia experimentaron pobreza extrema, el 42.13% de los entrevistados aproximadamente, de carencia de alimentos, este, con poco problemas de alcoholismo, violencia familiar, desigualdad de las mujeres, madres solteras, divorciadas, con enfermedades, con la muerte del padre, las familias y la migración laboral, la pobreza en el campo. Encontramos todo eso. Encontramos también aproximadamente que las personas no provienen de condiciones de pobreza, es decir, se hicieron pobres o son pobres recientes. Sí, encontramos también la gente que se hizo pobre recientemente, que vivía en otras condiciones sociales y que bajó, que tuvo algún problema, alguna situación y que su condición de vida ha bajado. Bueno, pues yo creo que esto es lo más importante, si no tenemos un esquema, lamentablemente ahorita no puedo presentar ese esquema, de que posteriormente hicimos de todas las condiciones, pero a ver si en otro momento se los platico para que vean cómo los elementos significativos se dan principalmente en las familias y cómo van mellando y cómo van lacerando y cómo van resolviendo también en la sobrevivencia la gente de la pobreza. Bueno, pues esta es la canción, sigue siendo la misma, trayectorias de la vivencia de la pobreza, donde la gente pobre ya era pobre anteriormente. Muchas gracias y espero que les permita haber reflexionado los distintos testimonios de algunos testimonios que rescatamos de nuestra investigación. ¿Ok? Hasta luego.